Muy bien, chicos, tengan todos muy buenos días. Hoy lunes 12 de abril, en nuestra área de personal social, seguiremos viendo nuestras culturas. Y en este caso nos toca observar la cultura tiahuanaco. Así como hemos visto en este video que les he proyectado, hemos visto algunas características como su ubicación, su cerámica, hemos visto su arquitectura, hemos visto en la agricultura, ¿no? Qué es lo que ellos han creado y qué es lo que han producido para poder alimentarse. Vamos a hacer nuevamente un repaso acerca de los puntos más importantes de nuestra ficha para que puedan resolver ustedes su desafío. La cultura tiahuanaco es conocida por... Ese era lo que yo pensaba antes, pero ahora no, ahora yo lo entiendo a mi viejita, a mi manchita, porque uno da la carita por los nietos, igual que yo. La ubicación de la cultura tiahuanaco se encuentra, dice, si a nosotros nos preguntan, ¿dónde tuvo el centro o cuál fue el centro de desarrollo de la cultura tiahuanaco? Nosotros tenemos que responder la meseta del Collao. La meseta del Collao, coma, lago Titicaca, en el actual territorio de Bolivia. Entonces, si nos preguntan cuál fue el centro de desarrollo de la meseta, o perdón, cuál fue el centro de desarrollo de la cultura tiahuanaco, nosotros responderemos fue en la meseta del Collao, en el lago Titicaca, Bolivia, ¿no? Porque se encuentra o se desarrolló en una parte que actualmente le corresponde a Bolivia. Una vez que ya conocemos la ubicación donde se desarrolló esta cultura, vamos a ver ahora algunas características que nos han dejado esta cultura tiahuanaco. Empezamos por la arquitectura. En la arquitectura están las construcciones. Dice que fue megalítica y monumental. Como nos decía el video, ¿qué cosa significa megalítica? Mega significa muy grande y lítica significa piedra. Quiere decir que la arquitectura de esta cultura tiahuanaco, ellos construyeron enormes ya construcciones con piedras grandes. Por eso se llama que su arquitectura fue megalítica y monumental, porque eran hermosas sus construcciones. Usaron grapas de cobre para unir bloques de piedra. En su arquitectura monumental utilizaron piedras de gran tamaño, labradas y pulidas con gran perfección. Tiahuanaco debió conformar un gran centro de ceremonias y culto, así como de administración de la producción interandina y de distribución de semillas y alimentos. ¿Cuáles fueron algunas de estas construcciones que nos ha dejado la cultura tiahuanaco? Tenemos como restos de algunas construcciones Acapana, Calasasaya, Pumapunku, Templete, Putuni, etc. Estos son algunas de las construcciones que han dejado los tiahuanacos. Y ahora vamos a ver qué cosas son las chulpas. Las chulpas sirvieron para enterrar a los líderes. Ojo, si les preguntan, ¿para qué servían las chulpas? Para enterrar a los líderes. Su objetivo práctico era proteger el cuerpo de estos líderes para que pudieran recibir veneración. Entonces, mira, en la arquitectura, lo que podemos destacar es que ellos utilizaron piedras de gran tamaño. Construyeron varias zonas arquitectónicas, ¿no? Varias construcciones muy bonitas, y algunas de ellas que nos han dejado hasta el día de hoy son Acapana, Calasasaya, Pumapunku, Templete y Putún. Y otra cosa importante en la arquitectura son las chulpas. ¿Para qué servían las chulpas? Para enterrar a los líderes. ¿Por qué ellos lo enterraban en las chulpas? Porque ellos creían que ahí iban a proteger su cuerpo para que ellos lo pudieran venerar. A todos los líderes que morían los enterraban en las chulpas. ¿Ya? Miren, un repaso hacemos de lo que ya hemos visto. Ubicación de los tiahuanaco. Su centro de desarrollo fue en la meseta del Collao, en el lago Titicaca, Bolivia. Arquitectura,
Utilizaron piedras de gran tamaño, por eso se llama megalítica. Construyeron algunos centros arquitectónicos como Acapana, Calasasaya, Pumapunku, Templete, Putumi. Y también las chulpas que servían para enterrar a los líderes. Muy bien, hasta ahí vamos, ok. Pasamos al siguiente punto, la cerámica. Como vimos en el video, dice que la cerámica de los Tiahuanaco fue una cerámica polícroma. ¿Qué significaba polícroma? Que utilizaron varios colores, a diferencia de la monócroma que utilizaban uno solo. En la cerámica dice que fue polícroma, utilizaron colores como el rojo, blanco, pero había un color que destacaba. En el video lo dijeron, era el anaranjado. Entonces, si me preguntan a mí qué colores utilizó en su cerámica la cultura tiahuanaco, utilizaron rojo, blanco y anaranjado. El vaso ceremonial, el vaso llamado vaso quero, que vemos ahí en la imagen, tenía forma de animales, presentaba figuras, ¿ya? Emblemas geométricos, ¿ya? También hicieron representaciones naturalistas como pumas, auquénidos, cóndores y serpientes. Mira, interesante. Si yo te preguntara, ¿qué representaciones naturalistas hicieron los tiahuanaco en su cerámica? Tú me tienes que responder pumas, auquénidos, cóndores y serpientes. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Mira, entonces... ¿Puede repetirlo, profesor, por favor? ¿Cómo? ¿Puede repetirlo? La respuesta no te la voy a repetir. Solo te voy a repetir lo que estoy explicando. La cerámica de los tiahuanaco dice que fue polícroma. ¿Por qué se llamó polícroma? Porque utilizaron varios colores. ¿Cuáles fueron los más importantes? Rojo, blanco y anaranjado. Blanco, negro, blanco, Rojo y anaranjado. crema, rojo y verde. Anaranjado. Hija, o hijo, perdón. Estamos leyendo nuestra ficha y ahí tenemos datos que es lo que tenemos que tomar en cuenta. La cerámica utilizó colores como rojo, blanco y anaranjado. El vaso quero, que es esa figura que vemos a la izquierda, ese que parece una jarrita, ese se llama vaso quero. En este vaso ellos representaban figuras, ¿ya? Pero si yo te pregunto, ¿qué figuras naturalistas representaron los tiahuanaco? Tú me tienes que responder pumas, auquénidos, cóndores y serpientes. Una vez que ya vimos su ubicación, ya vimos la arquitectura, ya vimos la cerámica, pasamos a la organización económica. ¿Qué quiere decir la organización económica? Las actividades económicas a las que se dedicaron los tiahuanaco. Y como vimos en el video, ellos se dedicaron a la agricultura. Ellos se dedicaron a la agricultura. ¿Qué cultivaron? Vimos en el video también. Cultivaron papa, cultivaron quinoa, maíz, oca también vimos, legumbres, frutas, ¿ya? Etcétera, varios productos. Emplearon el chuño, ¿ya? Emplearon el chuño. Desarrollaron una avanzada tecnología sustentada en la utilización de campos elevados llamados camellones. Si yo te pregunto, ¿qué cosa eran los camellones? Eran campos elevados. ¿Qué eran los camellones? Eran campos elevados. ¿Qué productos cultivaron los tiahuanaco? Papa, quinoa, maíz, yuca, uyuco, legumbres, oca, etc. También dice que hubieron obras de riego y en la explotación de las cochas. Ahora dice, utilizaron los guaruguaru. ¿Qué eran los guaruguaru? Chacras elevadas. Quiere decir que si yo te pregunto, querido alumno, ¿me puede decir qué eran las chacras elevadas o cómo se le denominaba a las chacras elevadas? ¿Qué me responden? Profesor, las chacras elevadas eran denominadas guaruguaru. Ya, estas chacras elevadas se elaboraban contra las heladas. ¿Y qué criaron ellos en su ganadería? Ellos criaron auquénidos como la llama, alpaca y emplearon el charqui como alimento. ¿Qué cosa es charqui? Muchos de ustedes de repente lo conocen, otros no.
El Profesor, charqui charqui como yuquito. carne que se pone a secar, ¿no? Es carne que se pone a quemar, perdón, a secar, y luego esa carnecita se utiliza, cuando ya está sequita, se utiliza para diferentes comidas, ¿no? También se puede Profesor, comer mi solito. mamita ha traído y han cocinado ayer charqui como yuquito. Claro, entonces eso ellos comían, los tiahuanacos, ¿ya? Entonces, mira, su organización económica, cultivaron papa, quinoa, maíz, yuca, oca. ¿Qué eran los camellones? Eran campos elevados. ¿Cómo se le denominaban a las chacras elevadas? Se le denominaba guaruguaro. ¿Qué criaron los tiahuanacos? Auquénidos. Y emplearon el charqui, que es su carne seca, para alimentar. Muy bien. Ahora pasamos a la sociedad política. ¿Cómo era su sociedad política de los tiahuanacos? Dice que tenía un estado teocrático y militarista. ¿Qué cosa es teocrático? Teocrático viene de la religión. Quiere decir que en sus inicios fue teocrático y militarista preponderantemente al final. O sea, al inicio fue teocrático y ya al final fue militarista. ¿Por qué se le llamaba que era un sistema teocrático? Porque el poder estaba en manos de los sacerdotes y tenían el dominio de la población. O sea, el poder religioso tenía dominio sobre la población. Por eso se llamaba que era un estado teocrático. Y el territorio de su influencia, dice, influenciaba mucho la religión en base al culto al dios Huiracocha. En este tiempo, si yo les digo que la religión, ustedes no vayan a pensar que ellos creían en Dios, ¿no? En Jesús, en Jehová, de diferentes doctrinas que tienen ustedes. Ellos, su Dios, que ellos creían era el dios Huiracocha, que era una imagen, ¿no? Ya yo les expliqué la otra vez de una persona, de un felino, creo, ¿no? Que tenía dos báculos en las manos. Ese era su Dios. Ellos creían en ese Dios. Creían que ese Dios le iba a dar lluvia, ese Dios le iba a dar riqueza a sus tierras para que puedan producir y todo eso. Entonces, en su sociedad política, si te pregunto, ¿cómo fue la sociedad política de los tiahuanacos? Ustedes me responden, tuvo un estado teocrático y militarista, nada más. Si te pregunto, ¿cómo se llamó el dios principal de los tiahuanacos? Fue el dios Huiracocha. ¿Ya? Es el dios principal de los tiahuanacos. Dice, la representación más bonita, mejor lograda del dios Huiracocha, ¿dónde se encuentra? En la portada del sol. Si te pregunto, chicos, ¿dónde se encuentra la representación más bonita del dios Huiracocha? Ustedes me dicen, profesor, la representación más bonita del dios Huiracocha se encuentra en la portada del sol. ¿Ya? Es lo que ustedes me deberían de responder. Vamos a ver un resumen de lo que hemos leído, de lo que hemos trabajado en nuestra ficha. Por favor, a ver. Los audios, por favor, chicos. Tenemos que tener cuidado al encender nuestros audios, porque ahí de repente en casa no estamos solos, está hermana, papá, abuelo, tío, primo, y ellos están conversando sin querer de repente malograr su clase o sin querer interrumpir su clase. Ellos hablan y nosotros tenemos que tener cuidado. Si vemos que tenemos gente alrededor que está conversando, mejor apagamos nuestro audio para no interrumpir la clase. Hacemos nuestro resumen para dejarlos y ustedes desarrollen su ficha. Cultura tiahuanaco, llamados también pastores de las alturas. ¿Dónde se ubicó? En la meseta del Collao. ¿Cuál fue el centro de desarrollo de la cultura tiahuanaco? La meseta del Collao, ¿no? Por el lago Titicaca en Bolivia. ¿Cómo fue su agricultura? O perdón, su arquitectura. Utilizaron piedras enormes, por eso se llamó megalítica. Construyeron centros arquitectónicos como Acapana, Calasasaya, Pumapunku, Templete, Putún. ¿Y qué cosa eran las chulpas? Servían para enterrar a los líderes. Muy bien. Siguiente, cerámica.
Era polícroma y utilizaron colores como el rojo, blanco y anaranjado. También dice que hicieron en su vaso quero, que era un vaso ceremonial, hicieron representaciones naturalistas como pumas, auquénidos, cóndores y serpientes. ¿Cómo fue su organización económica? Ellos eran o se dedicaban a la agricultura. Ellos producían o cultivaban papa, quinoa, maíz, yuca, oyuco, oca, etc. También utilizaron camellones. ¿Qué eran camellones? Campos elevados. A las chacras elevadas, ¿cómo les denominaron? Les denominaron guaruguaru. Y criaban animales como los auquénidos, llama, alpacas, ¿para qué? Para alimentarse del charqui, que era su carne seca. ¿Cómo fue la sociedad política de los Tiahuanaco? Su estado era teocrático y militarista. Teocrático porque creían en el dios Huiracocha y militarista porque eran guerreros, pues, ¿no? ¿Y cómo se llamó el dios principal? Se llamó Dios Huiracocha o deidad de los dos báculos porque tenía dos báculos, un báculo en cada mano. ¿Y dónde está o dónde se encuentra la mejor representación del dios Huiracocha? Se encuentra en la portada del sol. Muy bien, chicos. Entonces, espero que les haya quedado claro la explicación de la clase y los dejo para que ustedes puedan desarrollar la ficha, que está bien facilita. Solamente dice, las preguntas que aparecen son lo que hemos observado en nuestra ficha. ¿Dónde fue el centro de desarrollo? Ustedes lo colocan. Menciona 3 restos arquitectónicos, ustedes los escriben. ¿Para qué servían las chulpas? Ustedes responden. ¿Cuáles fueron las representaciones naturalistas de los tiahuanacos? Ya lo hemos visto en el vaso quero. ¿Cómo le denominaron a las chacras elevadas? También ahí hay un nombre bien especial. ¿Cuáles fueron algunos productos que cultivaron los tiahuanacos? Ustedes eligen algunos y los colocan. ¿Cómo fue el estado de los tiahuanacos? Ya les dije también, primero creían en Dios y también eran guerreros, eso tiene su nombre, lo colocan. ¿Quién fue el dios principal de los tiahuanacos? Creo que ya eso está claro, ustedes ya saben quién es. ¿Dónde se encuentra la mejor representación del dios Huiracocha? También les mencioné. Y por último, van a dibujar lo que más les gustó de la cultura tiahuanaco. Ustedes eligen, es libre. Yo les recomendaría que traten de dibujar. Si ustedes piensan de repente que pegando una imagen está bien, yo no digo que no, yo lo acepto. Pero siempre más valor se le da al que dibuja. Lo hace bien o lo hace mal, es importante que lo dibujen porque eso desarrolla otra capacidad de ustedes. Ayuda a desarrollar otra capacidad de ustedes y es importante ver su creatividad que tienen para realizar sus dibujos. Muy bien, chicos, entonces es todo por lo que corresponde a la clase de personal y también damos fin a la clase del día de hoy. Ok, chicos, todo quedó claro, fue entendible. Sí, profesor. ¿Les gustó la Ya, clase? profesor. ¿Les Sí, gustó profesor. acerca de la cultura tiahuanaco? Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Nos vemos Chao, el día de profesor. mañana. Chao, chao, Hiroshi. Chao, Chao, Daniel. Chao, profesor. Chao, Alex. Chao, Ángel. Chao, Lenny. Chao, profesor. Fabricio, Guadalupe. Nos vemos, Santos. Chao, Alex. Chao, chao. Nos vemos mañana.